Hoy nos va a hablar de las varices y de la insuficiencia venosa periférica. Miro la chuleta. Muy bien. Y me iba a alargar más, pero como no entiendo del tema, pues voy a dejaros con el experto casi mejor. Vale, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una enfermedad que no se restringe únicamente a al signo famoso, que son las varices, esas famosas venas dilatadas que todo el mundo conoce. Hay mucha más gente que padece insuficiencia venosa periférica de la que aparenta, porque es una enfermedad que no solamente se restringe a las venas dilatadas, se restringe a un montón de síntomas de los cuales vamos a hablar hoy. En realidad hoy vamos a hablar de dos tipos de insuficiencia. Hay tres tipos de vasos sanguíneos, están las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Aquí vamos a hablar tanto de la insuficiencia venosa como de la insuficiencia linfática, porque como explicaremos a continuación, son dos vasos que, aunque tienen funciones distintas, funcionan de un modo muy parecido. Los síntomas, cuando fallan, son muy parecidos también entre sí y se tratan prácticamente igual, con lo cual hablar de insuficiencia venosa e insuficiencia linfática, aunque sean dos cosas distintas, al final no es tanto error. Y las manifestaciones clásicas que habitualmente preceden mucho a la aparición de las primeras venas dilatadas son cosas aparentemente tan sencillas como hormigueos en las piernas al final del día, sensación de las piernas pesadas cuando acaba el día, edema, es decir, retención de agua en las extremidades inferiores, tener una marca del calcetín muy improntada en los tobillos al final del día, es un signo de insuficiencia vascular. También puede ser de otras cosas, pero puede ser signo de insuficiencia vascular. Tener color irregular en la pierna también es un... Luego explicaremos a qué me refiero con color irregular, pero también es un síntoma muy característico. Las varículas, que son esas arañitas vasculares que todos habréis fijado que salen con mucha más frecuencia en el muslo que en las extremidades superiores, porque aunque tiene algo que ver con las hormonas femeninas, por eso las mujeres tienen más varículas que los hombres, juega un papel fundamental la circulación, y por eso salen en la pierna y por eso no nos salen en el brazo normalmente. Y por supuesto, por las famosas varices. Entonces, para entender el problema particular que tienen las venas, es bueno hacer una diferenciación entre su opuesta, que es la arteria, con respecto a la vena. Las arterias, ya habíamos hablado bastante de ellas cuando dimos la charla sobre la hipertensión, son vasos que funcionan con muchísima presión, porque el corazón es una bomba de expulsión muy potente. Y eso implica que tienen que tener una pared muy gruesa, porque tienen una pared con mucho tejido muscular y mucho tejido conjuntivo para evitar desgarrarse con cada latido cardíaco. Tiene la ventaja, en el caso de las piernas, de que fluyen cuesta abajo, entonces es raro encontrarse problemas de circulación arterial en las piernas, salvo en gente que tenga enfermedades arteriales muy graves. Pero en general la tendencia es favorable, en el caso de las extremidades inferiores, a las arterias. Y es difícil de interrumpir, salvo que la obstrucción, como os decía, sea muy grave. Es decir, si una persona tiene una hemorragia venosa en una pierna, normalmente con tocarla con la mano para. Sin embargo, si una hemorragia es arterial, hay que hacer un torniquete de muy alta presión, porque las arterias circulan a muy alta presión. Como contraposición, las venas, pues como os decía, tienen una presión tan baja que si yo quiero colapsarme esta vena del brazo, la aprieto con el dedo y se colapsa inmediatamente. No hace falta hacer mucha fuerza para conseguir colapsarla. Esa es una gran diferencia. La otra es que son vasos que tienen una pared muy fina debido a que no tienen que soportar presión. La otra desventaja que tienen en las piernas es que tienen que ir cuesta arriba. Parece una tontería, pero el corazón, así como es una excelente bomba de presión, es una muy mala bomba de succión. No chupa la sangre con la eficiencia que necesitaríamos nosotros para absorber la sangre desde abajo, porque suele haber 1,5 metros de altura entre mi corazón y mis pies. Y como todos sabemos, es raro encontrarnos en la naturaleza una catarata en la cual el agua salte hacia arriba. Lo normal es que las cataratas el agua vaya hacia abajo. Y en el cuerpo humano pasa igual, es decir, hacen falta una serie de truquitos que ha desarrollado nuestro cuerpo con la selección natural para conseguir bombear esa sangre con todo en contra y que vuelva de vuelta al corazón. Y después, como os decía, es fácil de interrumpir. Si flexionamos las rodillas se nos retiene la sangre en las piernas. Si estamos obesos, si tenemos un embarazo, es muy fácil interrumpir la sangre venosa en las piernas. Y después, lo que os decía, la tercera vía, la linfática. Los vasos linfáticos no transportan sangre, transportan líquido linfático, que es líquido intersticial. El líquido intersticial es un líquido que tienen las células entre ellas, que proviene sobre todo de un poquitín de agua, un poquitín de plasma que se escapa a las arterias cuando hacen su transición a través de los capilares hacia las venas, y también forma parte de una especie de patio trasero que tienen las células, es como donde ponen la ropa a tender nuestras células, pero ese líquido se genera en exceso y debe ser recogido. Y es la razón, por ejemplo, si tenéis la mala suerte de haber conocido a
algún amigo vuestro con cáncer de mama, habréis comprobado que cuando le tienen que extraer los ganglios, después la persona tiene edema crónico en ese brazo, porque al haberle quitado los vasos linfáticos ya no son capaces de transportar ese líquido intersticial y se les acumula en el brazo. Y en las piernas puede pasar exactamente lo mismo, aunque sin necesidad de haber extirpado ganglios. Y después eso, todo ese líquido intersticial se envía hacia el tronco y una vez en el tronco se inyecta ese líquido sobrenadante en la subclave izquierda. Y el funcionamiento es casi igual. Lo que os voy a explicar de las venas se cumple casi exactamente igual para los linfáticos. Y bueno, y como os decía, los problemas que causa son casi iguales que los venosos, con lo cual merece la pena explicar las dos cosas en una sola charla. Entonces, ¿cómo compensan las venas todo esto que tienen en contra? Pues básicamente con estos tres factores. Por un lado, cada vez que nosotros vamos caminando, vamos aplastando nuestras plantas de los pies. Y esto genera un movimiento de bombeo que va propulsando la sangre poquito a poco hacia arriba. Y el líquido linfático igual. Al ir presionando y relajando la planta del pie, es como cuando los médicos con el esfigmomanómetro para tomar la tensión estamos hinchando la pera. Después tiene unas válvulas internas, que son lo que veis aquí dibujado, que hacen que la sangre, cuando intenta ir hacia arriba, sea capaz, pero si intenta caer hacia abajo, se ve bloqueada porque las valvas tienden a cerrarse. Y después, las venas profundas, que son las que realmente transportan la sangre, se ven ayudadas por el hecho de que cuando nosotros también caminamos, estamos todo el rato contrayendo los gemelos, contrayendo los músculos isquiotibiales, y eso crea pulsos de presión, pues como decíamos antes, como la pera con la que hinchamos el esfigmomanómetro, y eso crea un flujo favorable hacia arriba, pero que se ve bloqueado hacia abajo. Esto según los libros de anatomía y en condiciones ideales de presión y temperatura. Ahora, como veremos, muchos de nosotros no nacemos con estos mecanismos tan perfectos. Las venas, normalmente hablamos de que tienen dos sistemas paralelos. El sistema venoso profundo, que es el que nosotros no podemos ver, pasa metido dentro de los músculos principales de la pierna, realmente son las venas más importantes, son las que transportan casi toda la sangre que vuelve a nuestro tronco. Y después tenemos el sistema venoso superficial, que es el que todos vemos, las venas azules que vemos en la piel, que curiosamente prácticamente no juegan ningún papel en el transporte de sangre, tienen un papel muy marginal. Y de hecho te hace plantearte por qué existen. Y se cree que existen sobre todo para variar la temperatura corporal. Cuando una persona tiene mucho calor, se le ingurgitan las venas y con eso lo que hace es expulsar más calor al exterior. Es decir, las venas se comportan como radiadores y probablemente sea su función. Sea como fuera, tiene muy poquita importancia en la patología venosa. Y después, esos dos sistemas están constantemente siendo comunicados por unas venas que atraviesan el interior de nuestra piel y llegan hacia el músculo, y por eso les llamamos venas perforantes, que hacen que estén comunicadas y también son las que son responsables de que nosotros podamos ver en nuestro exterior problemas que tenemos en el interior. Una persona que tiene una variz es una persona que tiene una mala circulación profunda y eso se manifiesta pues por la dilatación de las venas externas, porque el exceso de presión de la vena profunda se acaba transfiriendo a la vena superficial. Creo que viene alguien por ahí. Hola. ¿Puede pasar? Bueno, ¿y cuándo falla el sistema? Es decir, ¿qué es lo que hace que este sistema tan ideal y tan chulo que he dibujado falle? Pues principalmente causas de tipo genética. Hay mucha gente que no nacemos con unas válvulas tan bonitas como las de la imagen, o bien porque son demasiado cortas, o bien porque son demasiado laxas, cosa que además es más frecuente en las mujeres. Normalmente el tejido conjuntivo de las mujeres es un poquito más elástico, un poquito más blandito, principalmente para no romperse la pelvis durante el trabajo de parto, pero tiene el problema de que las valvas, al ser más blanditas, tienen más tendencia a ceder y acabar permitiendo que la sangre fluya hacia abajo. También hay causas posturales. La gente que tiene trabajos, que pasa muchas horas de pie sin moverse, y estos son grandes colectivos de población, los profesores, los dependientes de mostrador, los cirujanos, amas de casa, cocineros, gente que pasa muchas horas quieto de pie, es gente que se somete durante muchas horas al día a esa diferencia de 1,5 metros de su pie con respecto al corazón, sin posibilidad de bombearlo, porque tienen que estar quietos por su trabajo. En casos más leves, pues una persona que trabaja sentada, si la silla es relativamente cómoda y además si la persona se mueve de vez en cuando, no se ve expuesta a tanto estrés mecánico, pero la gente que tiene que trabajar forzosamente de pie sí tienen un problema. Y después hay causas que son anatómicas y posturales, como por ejemplo circunstancias como el embarazo. Durante el embarazo, a partir del segundo trimestre, el útero crece a tal punto que comprime la vena cava. La vena cava, aunque es gigantesca, le pasa igual que a todas las venas. La puedes presionar, o sea, la puedes bloquear presionando con un dedo. Y el útero,
hace que la vena cava se colapse y por eso es tan frecuente que las embarazadas tengan edema en las piernas, que tengan las piernas cansadas o que alguien acabe su embarazo con una variz de regalo después de todo el proceso del embarazo. La obesidad, igual, la gente que tiene tendencia a acumular grasa en el tronco, la gente que acumula grasa en el epíplono mayor, comprime su vena cava. La ropa, cuando es ropa elástica, lo normal es que también provoque este problema, porque en condiciones ideales, de hecho hay una cierta prenda de ropa terapéutica que son las medias de compresión, que sí puede ser bueno para ello porque crea una presión máxima en el pie y mínima en la ingle y hace que la sangre tenga una tendencia a subir hacia arriba. Pero cuando alguien se pone pues pantalones vaqueros elásticos o cosas de ese tipo y los usa muchas horas o muchos días al año, lo que está creando es como manguitos de presión arterial en varios puntos, normalmente en los gemelos, en el muslo, y bloquean la subida de sangre hacia arriba. Y después, bueno, todos tendréis la imagen aquella de lo que el viento se llevó, en la que la esclava le apretaba el corsé a Escarlata O'Hara y tal. Eso era una monstruosidad que afortunadamente ha quedado en el pasado, pero la gente que cogía y se comprimía la cintura hasta la mínima expresión, lo que estaban haciendo era el primero que colapsa cuando aprietas la barriga es la vena cava, y de hecho todas estas señoras tenían unos graves problemas de varices, todas estas que llevan sus corsés y sus guardainfantes y todas estas cosas. Y después también las posturas. De hecho, la compresión postural es la responsable del famoso síndrome de la clase turista de los aviones, es decir, cuando llevas a muchos pasajeros embutidos en una posición de estrés en la cual tienen no sé cuántas flexiones, tiene una flexión en el hueco popliteo, otra en la cadera, están ahí apretujados y no se levantan en un vuelo de 10 horas, pues es fácil que la sangre se estanque, les provoque una trombosis y les provoque pues el famoso síndrome de la clase turista. Y después, el paciente que tiene esta condición, si no se trata adecuadamente, siempre tiene una tendencia a empeorar con los años. Hay mucha gente que nace con la predisposición genética a las varices, pero con 15 años están todos como un pipote. Con 50 no tantos, y con 80 ya hay un montón de gente que lo está pagando. Y es debido a que se produce un círculo vicioso muy perjudicial. Al no ser capaz de expulsar la sangre completamente, se ensancha el calibre, que es lo que hemos visto en esta animación. Hola. Hola. Podéis pasar. Gracias. Aquí el bingo. Y bueno, lo que os decía, se ensancha el calibre. Esto implica que si esas válvulas ya no las teníamos demasiado bien, ahora al aumentar el calibre se separan más, se vuelven más insuficientes, lo cual hace que funcionen peor, se me retenga más sangre, lo cual hace que se me ensanche más el calibre, lo cual hace que las válvulas se vuelvan más insuficientes y así sucesivamente. Por eso estas enfermedades merece la pena encontrarlas pronto ante los primeros signos, porque un diagnóstico precoz nos va a ahorrar un montón de problemas en el futuro. ¿Qué signos y síntomas nos puede hacer sospechar que tal vez nosotros requiramos tratamiento para esto? Pues que tengamos lo que decíamos antes, edema vespertino, que una persona tenga el calcetín muy fuertemente improntado en sus tobillos ya al mediodía es muy sugestivo de que puede tener insuficiencia venosa. Es verdad que otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal también le pueden causar, pero desde luego una persona que está por lo demás sano es una cosa que hay que sospechar. La piel de naranja, esta es muy típica del edema linfático. Es algo parecido a lo que suele ocurrir en la celulitis famosa, bueno, que en realidad en medicina llamamos celulitis otra cosa, eso se llama lipodistrofia ginoide, pero mucho más exagerado. Es decir, la piel está muy abollonada, muy dura al tacto, y a diferencia del edema puro, cuando apretamos con el pulgar no conseguimos aliviar ese edema. Eso es muy típico de la gente que tiene problemas linfáticos, y es lo que le pasa en el brazo a la gente a la que le han quitado ganglios axilares. También el dolor en las piernas y el hormigueo vespertino son síntomas característicos. No obstante, hay otra enfermedad muy frecuente a partir de los 50 que se llama el síndrome de piernas inquietas, que a veces al médico le puede confundir. Y de hecho, son tan parecidos los hormigueos y el dolor del síndrome de piernas inquietas que el de las varices, que al final al médico no le queda más remedio que probar a tratar una de las dos, y si funciona es que es esa, y si no, es que es la otra. Pero es algo que nos puede confundir. Pero en todo caso es un buen motivo para consultarlo con el médico. La pigmentación parda tibial anterior es muy característica también de la insuficiencia venosa periférica. Seguro que a todos os suena de ver a alguna persona mayor que tenga un característico color moreno justo aquí en la cara anterior de la tibia, y el resto de la pierna a lo mejor no tanto. De hecho, yo de pequeñito crecí pensando que las señoras que estaban ahí sachando en el campo, que de tanto pegarles el sol con la falda que llevaban, pues que tenían las piernas morenas. Pues resulta que no. Ese color moreno que tienen es consecuencia de ir perdiendo glóbulos rojos durante muchos años en su vida. Esas venas que soportan tanta sangre se le acaban escapando por unos poros unos cuantos glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos se reabsorben casi todas sus sustancias, pero el hierro de la hemoglobina queda tatuado en la piel a largo plazo. Entonces, después de muchos años de esas microhemorragias que causan el síndrome varicoso, esa persona al final tiene ese color moreno, pero que no es melanina, es hierro lo que tiene esa persona y es muy característico que sea justo delante de la tibia. Puede estar en el resto de la pierna, pero ahí es muy habitual. Las máculas despigmentadas también son muy características. Toda esa gente que tiene un montón de
puntitos de más o menos 1 milímetro de diámetro, de color completamente blanco, salpiqueteados por todas sus piernas, muy particularmente en la pierna y menos en el muslo, pero es algo muy frecuente. También es un signo de dermopatía de estasis, es decir, de alteraciones cutáneas producidas por la mala circulación venosa. También, por supuesto, las varices y las varículas. La varícula, en realidad, es decir, esa arañita vascular así un poco más dilatada, no es debida únicamente a la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa es una parte partícipe de ello, pero también influye las hormonas, por eso las mujeres tienen más varículas que los hombres, y un poquito la grasa subcutánea, que a veces se comporta como secuestradora de sangre y hace que los capilares se dilaten. La trombosis es la más terrible de las complicaciones de la insuficiencia venosa. Todos sabemos que la gente que tiene una mala circulación venosa tiene más facilidad para desarrollar una trombosis. Y si todavía tiene más mala suerte, si además ese trombo que se forma en la pierna migra hasta el pulmón, estamos ante lo que se llama la embolia pulmonar, que es una enfermedad que es el terror de los médicos de urgencias. Y la sangre, la razón por la que esto ocurre es porque la sangre es lo que se llama un fluido no newtoniano, es decir, no es como, la sangre circulando por nuestros vasos sanguíneos no es como si fuera agua o suero fisiológico, es un líquido que tiene la característica de que si tú lo estás removiendo se comporta de un modo líquido, pero si lo dejas reposar se solidifica con mucha facilidad. Y esto hace que una persona que tiene su sangre remansada en las piernas y lleva horas sin circular tiende a formar trombos y a formar coágulos. De nuevo, aquí está la explicación del famoso síndrome de la clase turista. Si tienes un pasajero con la sangre atrapada en sus piernas durante todo un vuelo, es bastante fácil que se forme un trombo y que cuando se vuelva a movilizar, que el trombo se vaya hacia el pulmón. Y después las úlceras, a mí tal vez, hombre, las trombosis me dan pánico, pero las úlceras me rompen el corazón. Yo cuando empecé a trabajar en el hospital de Lugo, había un perfil de paciente que a mí eso, me rompía el corazón porque yo estoy acostumbrado a que cuando un paciente venga con un problema que yo tenga alguna solución que darle, pero cuando un paciente venía con úlceras venosas, lo único que le podía hacer era un volante de enfermería para que durante los 6 próximos meses fuese cada 2 días a que la enfermera con el bisturí le fuese limpiando la costrita de su úlcera. Es decir, a mí me parecía una calidad de vida terrible, tener una maldita herida durante 6 meses que no acaba de curarse en la pierna. Y eso es la consecuencia de años de mala circulación venosa. Es decir, yo a esa persona no le podía ayudar nada porque no podía meterme en una máquina del tiempo, volver 30 años más atrás y decirle que usase tratamiento para las medias, que usase medias de compresión para evitarlo. Esa persona que ya tiene su circulación venosa completamente destrozada, lo único que podemos hacer es darle tratamiento paliativo, es decir, que la enfermera le haga las curas para que su herida no se le infecte y que no acabe en una amputación. Pero es todo lo que podemos hacer. Por eso a mí es una cosa que me motiva, es decir, cuando veo signos de insuficiencia venosa me gusta tratarlo porque sobre todo lo que quiero evitar, la trombosis le va a pasar a unas pocas personas, pero las úlceras venosas le va a pasar a cualquier persona que tenga insuficiencia venosa si vive lo suficiente como para que le empeore. Y después, cuando hablamos de prevención y tratamiento, ya os he metido el miedo de lo terrible que es la insuficiencia venosa, de cuántas personas la padecemos, habrá que explicar qué soluciones hay para esto. Hay unas soluciones más importantes que otras. Colocar las piernas en alto al final del día es algo que instintivamente toda persona que padezca de esto ya lo ha desarrollado por su cuenta, porque todo el mundo percibe el alivio de elevar las piernas y permitir que la sangre vuelva de vuelta al tronco. El masaje legal, 3/4 de lo mismo. A todo el mundo con insuficiencia venosa le da muchísimo gustito que le masajeen las piernas al final del día, porque lo que estamos haciendo es enviar toda esa sangre de vuelta para el tronco. El frío local también es una conducta instintiva que desarrolla la mayor parte de la gente, de cuando se van a duchar, pues aprovechar el chorro de agua fría que sale antes de que venga el agua caliente, darse en las pantorrillas con ello. Bien, estas 3 medidas son medidas que dan gustito, pero no tenemos completamente claro, bueno, y daño no hacen a nadie, pero no tenemos completamente claro que quien las practica dentro de 10 años tenga mejores venas que quien no, con lo cual le damos una importancia limitada. Bienaventurado todo aquel que lo quiera hacer porque les va a dar gustito instantáneo y ya es buen motivo para hacerlo. Pero si queremos frenar la enfermedad, la fisioterapia, por ejemplo, tiene un papel ya más importante porque un fisioterapeuta, haciendo un masaje de drenaje adecuado, puede hacer un vaciado de la sangre de las piernas mucho más permanente en el tiempo que el que puede producir sencillamente un masajito que nos demos nosotros mismos o que nos dé nuestra pareja. El problema que tiene la fisioterapia es su relación coste-eficacia, es decir, salvo que seamos ricos y podamos tener a un fisioterapeuta esclavo trabajando en nuestra casa y dándonos un par de masajes al día, pues no es una medida que valga sola por sí misma para evitar el bloqueo de la enfermedad. Pero ojo, que cualquier sesión es bienvenida. Hola. Después, esto es lo que a mí me parece más...
esto es lo que a mí me parece más importante, evitar el sedentarismo y la obesidad, porque no solamente me viene bien para las venas, me viene bien para las arterias, como habíamos dicho en la charla de la hipertensión, me viene bien para la diabetes, como habíamos hablado en la charla de la diabetes, me viene bien para el corazón, como habíamos dicho en la charla del ejercicio físico y el envejecimiento saludable. Una persona que se mueve, sobre todo una persona que hace ejercicio con sus piernas, está acostumbrándose a bombear con sus contracciones musculares las venas la sangre venosa de vuelta hacia arriba. Y una persona que hace ejercicio, lo habitual es que tenga menos barriga que una persona que no lo hace, por tanto es una persona que no comprime su vena cava. Entonces esta es una medida absolutamente aconsejable para todo el mundo. Ya sabemos que cada persona lo puede hacer en la medida de sus posibilidades, no todo el mundo tiene tiempo libre, no todo el mundo tiene disponibilidad, etcétera, etcétera, pero todo aquel que pueda invierte bien su tiempo en hacerlo. Evitar tacones me parece también fundamental. Afortunadamente, cada vez queda más lejano, pero no queda tan lejano como la faja de que la señorita Escarlata de lo que os hablaba antes. Es decir, sigue siendo, y desde mi punto de vista es algo desgraciado que vuelve de moda ahora entre la gente joven, llevar tacones muy altos. Un taconcito de 2-3 centímetros no le hace daño a nadie, pero el problema que tenemos cuando caminamos con un tacón muy alto es que no bombeamos el gemelo. Es decir, una persona que camina con tacones está caminando todo el rato de puntillas y el gemelo está en posición fija. Entonces, no solo no bombea, sino que al estar en un estado de máxima contracción, bloquea la sangre de la tibial posterior para que vuelva hacia arriba. Y esta es la razón principal por la que cualquier mujer que se haya pasado un día entero con los tacones puestos, lo primero que hace al llegar a casa es quitárselos, porque no solamente es que le duela lo que nos debería doler intuitivamente, que es la zona del metatarso, que es donde hemos estado apoyando, es que casi todo el mundo que se ha puesto tacones un día llega a casa con los pies como botijos, porque no ha bombeado ni el líquido linfático ni el líquido venoso y se les acumula el edema. Y eso es molesto hoy. Y hombre, y quien se los quiera poner por una boda, Dios me libre a mí de prohibírselo. Pero su uso diario, al final, va en detrimento de nuestra salud. Con lo cual, mi consejo es que no los uséis a diario. Es decir, para ocasiones especiales, que para un compromiso me parece fantástico. Pero bueno, entre que la sociedad ha avanzado y que creo que prácticamente todas las presentes ya os habéis ganado un puesto tal, como dice el refrán, y así, a riesgo de que me censuren, na cona da bella no manda ninguén, como decía la canción. Es decir, que a día de hoy nadie tiene narices de protestarle a una señora por pasarse por la calle en zapatillas. Y a mí me parece que si alguien quiere ir con unas zapatillas deportivas o con cualquier calzado cómodo, bien por ella, porque está evitando sacrificar su salud por la estética. Y después, los zapatos muy amortiguados, curiosamente, con todo lo cómodos que pueden resultar, pueden ser contraproducentes. ¿Por qué? Por lo que os decía de que cuando nosotros caminamos, aplastamos y relajamos la planta del pie. Y si yo camino sobre nubecitas de algodón, al final no estoy generando ese movimiento de masaje tan necesario. Es difícil saber cuánta amortiguación me puedo permitir en el calzado, a priori, cuando voy a comprar, pero cuando ya me lo he comprado es bastante fácil. Si hay unos tenis, unas zapatillas deportivas, que al final del día yo me siento con los pies como botijos, seguro que son demasiado blandas, debería utilizar unas más rígidas. Al final el test de estrés a que lo sometemos en casa nos puede permitir saberlo. Esos zapatos con los que nos sentimos más cómodos al final del día, con total seguridad son los zapatos más adecuados. Y aquellos que nos hacen tener ganas de quitárnoslos al llegar a casa, probablemente no sean adecuados para la circulación. Y después, las medias de compresión para mí son el avance más importante que se ha desarrollado en la lucha contra la insuficiencia venosa. Yo las uso, tengo una insuficiencia venosa leve y no quiero que se convierta en insuficiencia venosa moderada, por eso las uso. Imaginaros además el sacrificio que a mí me produce por los pelos largos que tengo en las piernas, porque se me agarran, me tiran y bueno, es una broma. Pero prefiero mil veces los tirones en las piernas que acabar con úlceras varicosas. Son un poco rituales de poner, pero normalmente en la persona que lleva 3 o 4 días poniéndoselas son bastante tolerables. Todo el mundo, la primera vez que las prueba, le parece un auténtico infierno porque casi todo el mundo parte de unas piernas, que están bastante hinchadas y al ponerlas, pues a medida que me las voy colocando me aprietan la pierna y me acuerdo de los muertos míos, del médico que me las ha aconsejado. Pero a medida que va avanzando el día voy comprobando que mis piernas están menos doloridas y casi todos los pacientes que llevan un día entero con las medidas de compresión se sienten con las piernas mucho más livianas al final del día. Lo único que hace falta con esto es la paciencia de ponerlas, técnicas correctas de colocarlas. Por ejemplo, las medias que llevan una blonda de silicona interior que es adhesiva para evitar que se nos escurra por la pierna, si nos la ponemos como un calcetín normal vamos a tardar 2 horas en ponérnosla porque esa silicona se pega a toda la fibra con la que se junta. Pero si utilizamos el truquito de partir de tenerla completamente vertida, completamente dada la vuelta y vamos subiéndola poco a poco, la silicona siempre se ofrece al exterior y no se nos va pegando ni a la pierna ni al tejido. Y es muy importante que sea de nuestra talla. Si yo me compro unas medias de compresión
y son de una talla más, no van a comprimir. Y son de una talla menos, me imagino que se me saldrán los ojos de la presión que me va a hacer. Entonces hay que medir correctamente antes de comprarla el perímetro del gemelo, el perímetro del tobillo, el de la rodilla y el del muslo, para que sean de una talla lo más parecida a mi talla ideal, para que me produzcan la compresión justa. Hay normalmente 3 grados de compresión de las medias. Las venden de compresión leve, que tiene un efecto que existe, pero es un efecto, en mi opinión, demasiado leve. Después están las de medias de compresión moderada, que tolera casi todo el mundo y para mí tiene un efecto más que suficiente. Y después están las medias de compresión fuerte, que esas ya hay mucha gente que no las tolera y yo solamente las indico en pacientes con insuficiencia grave, ya en pacientes que tienen úlceras varicosas y cosas de ese tipo. Pero la mayor parte de la gente con las de compresión moderada se apaña bastante bien. No suelen entrar por el seguro, pero un par a mí me cuesta 20 euros. La última vez que me las compré me costaron 20. No creo que la inflación haya subido mucho su precio en el último año. Entonces, hombre, yo creo que es algo que está al alcance de todos nosotros. Por 20 euros comprarnos unas medias de compresión si padecemos esto. Y además hay otra ventaja. Ahora el mercado de las medias de compresión ha avanzado bastante. Yo cuando me compré mi primer par solamente existían de color carne del feo y con un ribete decimonónico. No os imagináis la pinta que puede tener un hombre como yo con esos ribetes así puestos. Es decir, nunca dejo que mi mujer me vea con ellos puestos porque si no la relación de pareja igual se nos resiente. Entonces, pues ahora se pueden comprar negras y de borde liso y de las verdes y de todos los colores. Es decir, que el que se quiere disfrazar de Peter Pan puede disfrazarse de Peter Pan con ellas, que no hay ningún problema. Y después, casi todos conocemos que hay medicamentos para las varices. El papel de estos medicamentos en el largo plazo nunca ha llegado a ser completamente demostrado. Es decir, cuando alguien tiene una crisis venosa, pues porque ha pasado muchísimo calor y se toma ciertos medicamentos, que no voy a decir el nombre para no hacerles propaganda, es verdad que esa persona puede percibir un alivio los 2 o 3 primeros días. Pero conforme avanzan las semanas de tratamiento, casi todas esas personas dejan de percibir beneficio de tomarlas. Parece que el cuerpo desarrolla tolerancia a la sustancia. Y en todo caso, yo nunca he visto ningún estudio sólido, bien hecho, que demuestre que el que está tomando esas pastillitas todos los días durante 10 años tenga mejor vena que el que ha estado tomando esos 10 años placebo, con lo cual no acabo de ver la indicación. Y teniendo en cuenta que lo bien que van las medidas de compresión, y además si nos paramos a pensarlo es algo muy normal. Os acabo de describir una enfermedad puramente mecánica. Hemos hablado de válvulas, hemos hablado de la presión. Una enfermedad mecánica lo normal es que se trate con un tratamiento mecánico, no con un tratamiento químico. Entonces, utilizar una pastilla para unas venas que no cierran adecuadamente bien, a priori desde luego no suena nada lógico. Y hasta ahora la evidencia científica pues apoya la lógica. Y después, bueno, como conclusión de la charla de hoy, lo que quiero que os quedéis es que los síndromes de insuficiencia vascular son mucho más frecuentes de lo que parece. No solo el que tiene varices tiene un problema vascular, el que tiene las piernas cansadas, el que las tiene hinchadas al final del día, probablemente también lo tenga. Rara vez resultan fatales. La muerte de insuficiencia venosa, salvo que se haga un tromboembolismo pulmonar grave, que son muy raros, el resto de la gente no va a morirse de ellas. Pero deterioran terriblemente la calidad de vida. Y después, que si aprendemos a identificar precozmente los primeros signos y empezamos a prevenirlos con lo que os decía, con evitar estar demasiadas horas de pie, utilizando las medidas de compresión, realizando ejercicio regular, vamos a tener una mucho mejor vejez. Y creo que esto es un motivo suficiente para concienciarnos sobre ello y empezar a tratarnos. Y creo que esta es ya la última lámina. Bueno, si los que hayáis llegado tarde, sobre todo, tenéis un vídeo en el que explico prácticamente lo mismo que he explicado hoy en YouTube de hace unos pocos meses. También, hablando de válvulas, hay uno en el que explico cómo funcionan las válvulas del corazón. No tiene que ver con esto, pero al que le haya llamado un poquito la atención cómo funcionan nuestras venas, es posible que este vídeo le llame la atención. Y después, al que quiera hacer los deberes para nuestra próxima charla, de esto es de lo que voy a hablar la próxima vez que venga a hablar aquí. Vamos a hablar de la rinitis, de la pseudorinitis, de la faringitis y de por qué se nos suelen taponar los oídos cuando estamos acatarrados. Y, bueno, aquí ya sabéis las redes sociales en las que estamos, ya más o menos estáis familiarizados. Y este es el tema de nuestra próxima charla, que será el día 22 de abril. Hablaremos de por qué se tapona la nariz y por qué no se despeja cuando la sonamos, por qué se taponan los oídos cuando estamos acatarrados, por qué normalmente no hace falta antibiótico, y qué tratamientos son útiles y qué tratamientos son placebo, porque desgraciadamente la mayor parte de las cosas que se nos van a ofrecer en la farmacia no tienen más eficacia que tomar píldoras vacías. Entonces, bueno, pues si os puedo ayudar a ahorrar el dinero en no gastarlo en chorradas, pues creo que también saldréis beneficiados de la charla. Y eso es todo. Vale. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. ¿Cuál es el especialista? Yo casi todo lo que dijiste lo tengo. ¿Cuál es el especialista más adecuado? El cirujano vascular es el especialista más adecuado. El problema es acceder a él. Pero
la especialidad de cirugía vascular en realidad se llama angiología y cirugía vascular. Angiología es la enfermedad, es la ciencia que estudia los vasos sanguíneos. Y eso... Yo no tengo varices, pero tengo suficiente venosa desde los 15 años. Yo tengo dolor día y noche. Mira, normalmente, o sea, la persona que tenga dolor día y noche bien le merece la pena probar unas medias de compresión, porque, bueno, una cosa que me olvidé de deciros en la charla es que las medias de compresión solo tienen una contraindicación clara, porque también eso es otra ventaja, es decir, que si yo al final me compro unas y no he acertado, pues me habré gastado 20 euros en balde, pero de ahí no va a pasar la cosa. Solo hay una persona que no puede utilizar medias de compresión y es la gente que tiene problemas arteriales graves, un paciente que tiene una hipertensión inveterada, que la ha combinado con años de tabaco, puede tener tan mala la circulación de las piernas que cuando tú se las aprietas ya no les llega la sangre a las piernas. También es verdad que esa gente siente un dolor terrible en cuanto se las pone, con lo cual el propio paciente, o sea, no hay nadie que tenga tanta capacidad de sacrificarse como para seguir con ellas puestas viendo que le están haciendo daño. Pero el comprar unas medias de compresión muchas veces es algo que merece la pena porque la lista de espera con los especialistas es altísima, y un problema que tiene la medicina especializada en general es que tiende a despreciar los problemas no graves. Es decir, muchas veces a un traumatólogo tú le vas con tu epicondilitis y no te hace ni puñetero caso, te hace caso si vas con tu fractura de cúbito y radio, pero si tienes una enfermedad que solamente duele pero que no se ve en la radiografía, como que lo desprecia. El cirujano vascular, si te ve con una variz como un tallo de lechuga, entonces te hace caso, pero si te quejas de las piernas cansadas, te manda muchas veces a paseo. Las personas que tienen varices, que se le ve perfectamente, de la rodilla para abajo, ¿le favorecen las Sí, le favorecen claramente, porque bloquean el empeoramiento de esas varices. Entonces siempre va a ser algo positivo. Una cosa de la que no os hablé en la charla, y no os hablé adrede, es del tratamiento quirúrgico. Existe una cirugía de varices. El problema es que la cirugía de varices tiene un papel colateral en esta enfermedad, porque si yo tengo la safena interna, la tengo toda dilatada y me la quitan, mis venas profundas, que son las que me originaron la safena dilatada, siguen estando ahí. Es decir, me he quitado pues una vena que me daba calor, que tenía mucha sangre y que, es verdad, constituye un peligro, porque un día con un golpe pues puedo hacer un hematoma gigantesco en la pierna. Pero creer que yo operándome de varices voy a dejar de tener las piernas cansadas es una auténtica falacia. Hay una única excepción de gente que tiene, por razones de algún traumatismo en la infancia, una cosa así, que tiene estropeadas dos válvulas superficiales de una vena, o sea, dos válvulas de una vena superficial, y esa vena se comporta, vamos a utilizar aquí el dibujito que teníamos por aquí, vamos a ver si lo encuentro. Ahí está. Pues, hoy me he pasado. A ver ahora. ¿No? Vamos a ver otra vez. Ahí. Pues hay gente que puede tener, por ejemplo, estas dos válvulas aquí consecutivamente estropeadas, y puede ocurrir que la sangre que llega hacia aquí cae por ellas porque las tiene estropeadas. Pero yo he conocido un par de casos en mi vida, es decir, es una auténtica rareza de gente que quitándole la variz externa le consigue solucionar el problema. La inmensa mayor parte de la gente lo que vas a hacer sobre todo es producirle un alivio sintomático, porque su pierna pesa menos porque le has quitado ahí 200 centímetros cúbicos de sangre que tenía muertos de la risa en esa vena. ¿Y qué me habías preguntado también? Que creo que te he dejado algo sin responder, me parece. No, te preguntaba del especialista. Sí, ya te digo, el cirujano vascular. Yo en mi experiencia, cuando algún paciente, como yo trabajo en el ámbito privado y los pacientes tienen el derecho a ir de motu propio al especialista sin que les derive el médico de cabecera, yo lo que he visto es que el cirujano vascular les ha prestado atención cuando venían con problemas graves, pero cuando tenían con problemas leves, el papel de la medicina preventiva, yo creo que el cirujano vascular en general no lo tiene muy establecido. Va al paciente que ya la ha fastidiado, pero el que está por fastidiarla, en mi opinión, no les lanza suficientes advertencias. Sí, dígame. Bueno, yo tengo las piernas inquietas. ¿A qué puede ser debido? No... Las piernas inquietas son una enfermedad neurológica, completamente distinto a esto. Hay una lesión en el tronco del cerebro que afortunadamente es completamente benévola, es decir, el único efecto que causa las piernas inquietas es la necesidad de moverlas y el insomnio que acarrea porque suele ocurrir por la noche. Hay una serie de medicamentos que son útiles para ellas y habitualmente son medicamentos que son baratos e inofensivos. Eso ya es un tema que tiene que trabajar con el médico de cabecera, pero hay... Creo recordar que como mínimo 4 medicamentos que han demostrado eficacia a la hora de quitar esa necesidad de mover las piernas y con ello facilitar el sueño. Porque una persona que cada 2x3 necesita levantarse de la cama, ni que decir tiene que es que la calidad de vida es horrible porque no consigue hacer sueño reparador. Pero eso con medias de compresión lógicamente no lo vamos a conseguir porque hay un problema en el tronco del cerebro.
Sí, es decir, es un déficit de unas 4 neuronitas en una sustancia, en una zona muy concreta del tronco del cerebro que se llama la sustancia nigra reticulata, que cuando tenemos menos población de esas neuronas de lo normal, tenemos necesidad de mover las piernas. Por lo demás, estamos bien de la cabeza, es decir, el paciente con piernas inquietas tiene plenas capacidades cognitivas y tal, pero tiene esa maldita necesidad de mover las piernas. Es el único problema, que no es poco. ¿Sí? Parda que sale aquí en la pierna. Sí. ¿Se puede sacar o ya queda tatuada? Tiene una leve tendencia, pero lentísima, a solucionarse. Es decir, el paciente que ya tiene las piernas con un gran color moreno, si utiliza diariamente las medidas de compresión, hay una tendencia que año tras año estén un poquito menos pigmentadas, pero la renovación completa de ese pool de hierro ahí tatuado es algo que lleva muchísimo trabajo. Yo, en mi caso personal, yo me descubrí, es decir, yo toda mi vida he llevado muy mal que mis padres me llevasen, sobre todo mi madre, me llevase de compras. Y no era porque me aburriese, que también me aburría, pero me educaron para portarme bien cuando me aburría. Yo estaba quietecito con mis pensamientos y no tocaba las narices a nadie. Pero cuando mi madre me llevaba de compras y yo tenía que estar todo el rato así de pie, esperando a que ella eligiese el modelito ideal para mí, yo acababa con un dolor, siendo ya pequeño, tenía un dolor de plantas de los pies terrible. Y el único sitio donde me gustaba ir de compras con mi madre era al Zara que había ahí en la esquina, porque ahí había una repisita en la que nos sentábamos los niños esperando a que nuestras madres nos comprasen el modelito, y si yo estaba sentado, yo estaba a gusto. El problema era estar de pie. Y mucho más adelante, pues hace unos 10 o 15 años, descubrí que empezaba a tener mi colorcito marrón también en la tibia. Y era porque miré en la otra pierna y tenía unas cuantas pequitas rojas, unas cuantas petequias, que es el paso previo. Es decir, estaba teniendo pérdida de glóbulos rojos a mi piel y se estaba empezando a tatuar. Empecé a utilizar medidas de compresión con regularidad y pasados 3 años ya no tenía ningún color marrón en la pierna. Pero claro, es que yo lo cogí muy a tiempo. Una persona que ya tiene extensamente distribuido ese tatuaje de hierro puede acabar resolviéndolo, pero hace falta sangre, sudor y lágrima. Hay que estar con constancia. Por otra parte, tampoco conozco ningún tratamiento estético que funcione de verdad. Yo creo que, a pesar de que anuncian cosas con láser y cosas así, yo creo que no hay nada que sea realmente eficaz. Lo que es eficaz es corregir la circulación y esperar a que el cuerpo lo vaya resolviendo. ¿Alguna? ¿Sí? Por favor, ¿las petequias o puntitos rojos es pérdida de glóbulos rojos? Sí, las petequias son microhemorragias y hay una forma muy fácil de diferenciarla en medicina, porque cuando son muy chiquititas, y teniendo en cuenta que la pierna la tenemos relativamente lejos de la cabeza, a veces es difícil saber si tengo granitos o tengo petequias, y hay una diferencia fundamental. Los granos, y en general cualquier lesión colorada que tengamos en la piel, casi siempre, no sé qué pasa aquí, casi siempre son enfermedades inflamatorias, es decir, se produce una ingurgitación de vasos sanguíneos, de capilares, y eso genera el enrojecimiento, y si la cosa es grande, normalmente calor también. Y tiene la particularidad de que si yo aplico presión sobre esos capilares, se colapsan, entonces yo al rato de presionarlo veo que se me ha puesto blanco, y rápidamente se recolorea. Sin embargo, las petequias, por más que aprietes, no desaparecen porque es sangre que se ha escapado del vaso sanguíneo. Aunque tú aprietes, no se va a escapar, se escapará dentro de unos días, pero en el momento mientras tú aplicas presión no desaparecen, que es lo que en los libros de dermatología con ya más pedantería le llaman palidez a la vitropresión, es decir, cuando aprietas al paciente con un cristal transparente ves que la lesión no se vuelve a poner blanca. Eso es una petequia y es un glóbulo rojo que se acaba de escapar hace 1 o 2 días del vaso sanguíneo, porque nuestros vasos sanguíneos no son tubos de teflón, es decir, tienen que tener una cierta permeabilidad para poder intercambiar sustancias con nuestras células, y para eso tienen una especie de microporos, y cuando esos vasos soportan mucha presión, pues como pasaría con un globo de látex que estamos hinchando y que tuviera un agujero que cuanto más lo hinchas, más grande se haría el agujero, a los capilares les pasa igual. Al final el agujero se hace tan grande que se te escapa un glóbulo rojo, y es cuando empiezas a tener las petequias en la insuficiencia venosa. Mejora con la media. Sí, con la medida de compresión, la petequia que tengo tardará unos días en írseme, pero no tendré nuevas petequias, con lo cual además tampoco iré acumulando colorcillo marrón en la pierna. ¿La media de compresión ¿Sí? tiene que ser hasta arriba o puede ser debajo? Lo ideal es que sea hasta arriba, pero en medicina tenemos que también manejarnos dentro de lo que es posible. Es decir, hay gente que por razones anatómicas puede no ser capaz de ponérsela hasta el muslo. Entonces, una persona que se trate hasta la rodilla, se está tratando únicamente el gemelo, pero no hay que olvidar que no se está tratando las venas del muslo, que son más importantes. De hecho, las muertes por tromboembolismo venoso casi siempre se producen por una trombosis que se originó en el muslo, no en el gemelo. Los gemelos no sé por qué se llevan la fama de las trombosis, pero las trombosis venosas más graves se originan en el muslo, entre otras cosas porque son venas más gordas, con lo cual el tamaño del émbolo que envían al pulmón es mucho más grande. Un tratamiento incompleto a mí me parece mejor que el no tratamiento, pero bueno, si podemos hacerlo completo, bienvenido sea. Pero bueno,
Hay circunstancias y circunstancias. Yo una época que las utilizaba incluso para hacer deporte, y hacer deporte con medias largas vamos, es una cosa insoportable. Entonces utilizaba unas que me llegaban solamente hasta la rodilla, pero cuando iba a hacer una actividad más sedentaria sí utilizaba, bueno, utilizaba y utilizo las largas, porque prefiero tratarme toda mi pierna completa y no solamente media pierna. Esta pigmentación morena que le hablaba antes, ¿la afecta el sol? No, cuando tomamos el sol tenemos hierro y además melanina, entonces está doblemente morena, pero no tiene más problema. ¿Sí? Una pregunta sobre los viajes que habló de larga duración, Sí. que hay riesgo de trombosis, ¿no? Uh-huh. En algunos vuelos internacionales, compañías, Uh-huh. te dan, bueno, hay un folletito allí que te explica de unos ejercicios para evitar. ¿Son equivalentes a que te des la vuelta? Yo hace tiempo que no vuelo, pero en los viajes largos, incluso en coche, me pongo medias de compresión para hacer el viaje, porque me parece mucho más eficaz. Hombre, aparte si nos podemos levantar, bienvenido sea. Pero este tipo de cosas tienen un poquito de imagen de lavarse un poquito la cara a las compañías aéreas. Es decir, ellos, pues por razones de obvio rendimiento económico, cuanto más pasajeros compriman un avión, más dinero ganan por el vuelo, pues intentan apretujarnos todo lo que podemos. Y después, bueno, lo pintan un poquito así de flower power, poniendo en plan, queridos pasajeros, nosotros nos preocupamos por su salud. Mire, les ponemos aquí este panfletito para que me den ustedes sus pantorrillas mientras el avión vuela. Pero si se preocupasen por nosotros, nos separarían un poquito para que pudiésemos ir con las piernas un poco más estiradas, efectivamente. Dar una vuelta, o sea, levantarte e irte al baño. Sí, eso. Vas a hacer una vez. Sí, claro. Esa vez ayuda, porque durante ese ratito yo he ido comprimiendo mis gemelos, he ido enviando la sangre para arriba. Pero claro, ¿qué vamos a estar levantándonos cada media hora al baño? No tiene mucho sentido. Es una pregunta, o sea, esto que oigo por la calle o alguien que te dice, dicen, oí, que te puedes, o sea, si te tomas un adilo lleno, cuando vas a hacer un viaje de ese tipo, y luego cuando llegas otro, que lo pasas. No, es mentira. De hecho, si no, nosotros utilizaríamos el adiro como tratamiento de prevención del tromboembolismo venoso. Porque aparte, bueno, el adiro cuesta 4 duros, pero en su día el adiro lo sacaron a bombo y platillo los de Bayer, en plan, habían redescubierto la aspirina y esta vez para prevenir trombosis y estaban encontrando utilidades para todo. Pero es una cosa un poquito compleja. De hecho, yo como estudiante de medicina tardé en entenderla. Pero la forma en la que actúa el adiro es distinta a la forma en la que actúa el sintrón. En este caso, por ejemplo, el sintrón y similares, los anticoagulantes, sí son útiles para prevenir la trombosis venosa, pero los antiagregantes, que es lo que es el adiro, no son útiles, porque el adiro lo que hace es bloquear el mecanismo por el cual las plaquetas se pegan a las heridas. Pero cuando tenemos un trombo venoso producido por una sangre bloqueada, las plaquetas no participan en ese trombo. Curiosamente, lo que participa es una sustancia de la coagulación, una proteína que tenemos en la sangre que se llama fibrinógeno, que se convierte en fibrina y forma unas fibras muy estables. Entonces, el fibrinógeno tú lo puedes bloquear con un anticoagulante, pero no lo puedes bloquear con adiro. Y ojo, que yo es una cosa, cuando era estudiante de medicina también la pensaba, y después me acabé dando cuenta de que no era lógico, y es que además la evidencia científica de la gente que se había hecho estudios clínicos dando antiagregantes e intentando demostrar prevención de la trombosis, no consiguieron nada. Y no consiguieron nada pues porque no van por ahí los tiros en este caso. Por ejemplo, para prevención del ictus, que es una enfermedad arterial que se forma un trombo pegado a una heridita en una placa de ateroma, para eso el adiro sí que me vale. Pero para esto no tiene más eficacia que el placebo. Sí. Las manchitas blancas que nos salen a veces en las piernas, los blancos son blancas. Sí, sobre todo las de las piernas. A veces también hay un componente asociado a la edad, pero todo el mundo tiene muchos más puntitos blancos en las piernas que en los brazos porque es debido a la mala circulación venosa. Es probablemente el más endeble de todos los signos clínicos que hemos dicho. Es decir, si una persona, su único problema son puntitos blancos, bienaventurada esa persona porque estamos ante un problema muy leve. Pero la pesadez de piernas, por ejemplo, es peor predictora de enfermedad que las motitas blancas. Sí. Sí, perdón, dígame. Una persona que ha tenido, yo tuve inflamación de arterias, una arteritis, y estoy tomando un adiro. Y en ese caso... el adiro se utiliza para prevención de trombos de plaquetas producidos porque cuando alguien tiene una arteritis se hiere la pared. Es decir, una persona con arteritis tiene tendencia a formar trombos no porque la sangre esté quieta, sino porque como la pared del vaso está enferma, las plaquetas tienden a pegársele. Y el adiro lo que hace es prevenirlo. Claro, exactamente. Por eso casi siempre que hablamos de arterias hablamos de adiro y casi siempre que hablamos de venas hablamos de sintrón, aunque no es una verdad completamente absoluta. Pero esto es muy difícil de entender, insisto.
insisto, que yo me tuve que romper los cuernos en la facultad para... Ahora lo digo que parece que estoy soltando... Claro, Pero ahora, o sea que es mi caso. claro, en su caso lo correcto es el Adiro, efectivamente. Pero lo que digo, que esto yo lo estoy diciendo así de corrido porque ya llevo 18 años trabajando y me costó mi trabajo entender estas cosas. Pero como estudiante me tuve que romper mucho los cuernos para entender cuándo hay que utilizar un antiagregante y cuándo hay que utilizar un anticoagulante. Es un tema que... Me alegro. Muchas gracias. ¿Qué más? Dígame. Una persona que toma anticoagulante, ¿Sí? ¿quiere decir que le mejora la circulación o no? No, el anticoagulante previene la consecuencia fatal es decir, una persona que toma anticoagulante, su sangre ni es más líquida ni nada, su sangre es más torpe para coagular, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente, una persona anticoagulada, si tiene un accidente de tráfico, tiene más riesgo de fallecimiento, pues porque sangrará más en caso de que tenga una policontusión. Pero es un paciente que salva su vida si tiene alguna enfermedad que tiende a que la sangre coagule. Por ejemplo, la insuficiencia venosa, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, o por ejemplo, la valvulopatía. La gente que tiene una válvula protésica, por ejemplo, la presencia de metal en contacto con la sangre o de ciertos materiales biológicos tiende a hacerla coagular también. Y entonces esa gente o le damos un anticoagulante tipo Sintrom o se nos muere de un ictus. Entonces juega un papel fundamental. Estamos asumiendo el riesgo de que si tenemos un accidente de tráfico tengamos más riesgo de muerto a cambio de un muchísimo menor riesgo de tener un ictus cerebral. Y yo tengo claro en qué lado me quedo. Es decir, yo no quiero tener un ictus ni de broma. Si lo otro siempre tengo la opción de no coger el coche y no tendré accidentes. Pero lo del ictus, lo de despertarme un día sin hablar castellano, no lo quiero, no quiero experimentarlo jamás en vida. ¿Algo más por aquí? Las personas con válvulas metálicas no pueden tener aviso. Hombre, es que las personas que toman válvula metálica al estar tomando anticoagulantes se considera un doble riesgo. En alguna circunstancia concreta se indica el tomar simultáneamente Adiro, pero en ciertas circunstancias muy concretas, porque se considera que es excesivamente arriesgado. Es decir, cuando a una persona le damos anticoagulante y además antiagregante, en general los riesgos de dar esos tratamientos combinados superan prácticamente a cualquier beneficio que pudiésemos conseguir. Por eso muy rara vez vamos a ver a alguien que esté tomando las dos cosas a la vez. Normalmente, según el problema que tengan, o toman uno o toman el otro. Bueno, yo creo que con esto ya... ¿no? Ya... Ah, vale, una última. Aquí el bis. Sí, mire, es que a mí me dijeron que me tenía que operar. Yo soy de gente que se operó, pero sigue hinchándole mucho las... Volvemos a lo mismo, es decir, que a mí me quiten una vena hinchada sigue haciendo que mis venas profundas funcionen horriblemente mal. Entonces, a mí me parece que la cirugía de varices está completamente sobrevalorada. Es decir, una variz externa, ante todo es molesta, es muy poco peligrosa. E identificar además esa variz con el problema que yo tengo como con una relación causal es completamente falaz, porque es que no, es decir, es como, yo qué sé, si un paciente que tiene una neumonía que cursa con fiebre, yo le bajo la fiebre, eso no le va a curar la neumonía, tengo que curar la neumonía para que no tenga fiebre, no al revés. Y aquí pasa igual, es decir, un paciente al que le comprimamos la pierna, no le saldrán varices, pero quitarle la variz no va a aliviar el problema que tiene inicialmente. Exactamente, y de hecho, cuantas menos venas tengamos, pues menos capacidad tiene la sangre de volver de vuelta hacia arriba. Claro, es que o solucionamos el problema de fondo, es decir, o tenemos las piernas del paciente bien comprimidas, o van a seguir saliendo per secula seculorum. Primero salen las gordas, la safena interna, la safena externa, y después acaban saliendo pues las venas más minoritarias. Pero a mí me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, es decir, me parece un tratamiento completamente insuficiente. Y es verdad que por parte de la medicina especializada hay una tendencia a quedarse con el tratamiento espectacular, que es la cirugía, y no quedarse con el día a día, que es lo que... Para mí la medicina preventiva es la mejor medicina que existe. Está bien también tener una solución para cuando todo se va a la porra, pero si podemos prevenir la enfermedad, mejor. Sí. Cuando notas ese calentamiento de los pies, de lo que es las plantas de los pies y como unos puntos tipo gatillo que te acaban haciendo muchísima molestia, ¿es la circulación o es algo de tipo traumático? Es frecuente que tenga que ver con la circulación, pero muchas veces no lo tenemos claro hasta que no probamos. ¿Sí me explico? Si yo, a veces me surge con un paciente que tiene unas molestias en los pies al final del día y no acaba de tener claro, a lo mejor resulta que tiene una hernia lumbar que le está comprimiendo el nervio ciático, pero la mejor forma de averiguarlo es que se pongan las medidas de compresión durante una semana y si mejoran automáticamente esos dolores que tenían las plantas de los pies, claramente era venoso. Y si sigue con el mismo dolor, tengo que seguir buscando porque no es venoso. Pero estamos hablando de cosas como son tan subjetivas, porque un signo clínico es muy fácil. Cuando alguien tiene una fractura, en la radiografía se ve el hueso roto, pero cuando son sensaciones que yo tengo, es difícil muchas veces hacer un diagnóstico, pero hay formas lógicas de hacerlo, y como una medida de compresión cuesta 20 euros y no mata a nadie, pues yo siempre opto por probar con la medida de compresión. Si con ella alivia, ya me queda claro que es venoso. Sí, venga, última, esta vez ya última de todas. Además es cortita. Yo siempre usé tacón alto, ¿no? Ahora no lo uso esto de eso.
solo es preguntarle, con este tipo de zapato, mire, ya está. A la noche tengo siempre el tobillo así hinchado. Y ese zapato es correcto. El problema es la mala salud vascular que usted acumuló. No creo que fueran solamente los tacones, seguramente habría una mezcla de genética, de embarazos y también del tacón, que también contribuyó. El problema es que ahora, al tener tan mala circulación venosa, no basta con usar zapatos adecuados. Además, probablemente se beneficie de medidas compresivas. Vale. Bueno, pues ahora sí. Muy bien, vamos a parar aquí con esto.